Literatura y café con Alejandra Cruz Castillejo, Aura Guerra Artola, Esther Paredes, Gerardo María Giraldo Peri, Jorge Eliezer Triviño Rincón, Mauricio Sánchez Ruiz, Oscar Díaz Betancourt, Tiffany F. Cárdenas, Zuleima Virgües. Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos, amigos de la literatura, el arte y la cultura. Soy Zuleima Virgües desde Cuenca, Ecuador. Hoy tendremos un programa diferente merced a la celebración del Día Mundial del Podcast, llevado a cabo recientemente el 30 de septiembre. Este formato de la nueva radio será hoy nuestro invitado y hablaremos de él alrededor de la mesa de trabajo con nuestros locutores, conociendo su experiencia en literatura y café a través de sus 2 temporadas y sus 42 capítulos a lo largo de estos 3 años. Adelante, Oscar, con las efemérides. Gracias, Zuleima. Le complemento que al lado de la nueva forma de hacer radio, el podcast, tendremos como invitado musical al mexicano Lenin Fernández, cantautor del pueblo. Su género musical es la trova y crítica social. Para esta efemérides, el origen de la celebración se remonta al 30 de septiembre de 2014, cuando Steve Lee, fundador del sitio que reúne piezas de formato Modern Life Network, decidió hacer una fiesta del podcast con una emisión que se extendió hasta 6 horas. Su transmisión se viralizó en todo el mundo y por esto esta fecha quedó marcada para la celebración del Día Internacional del Podcast. En estos 2 años y medio hemos adquirido una gran experiencia, en general autodidactamente. El balance es positivo porque se ha dado oportunidad a escritores con pocas oportunidades. Recuerden que para nosotros es muy importante sus comentarios. Seguiremos con este proyecto sin ánimo de lucro mientras tengamos la colaboración de nuestros voluntarios, que en buena parte el éxito se lo debemos a ellos. Pasamos de 2.000 visitas en estos 42 capítulos, gracias a la audiencia. Buscamos personas también que hagan edición de audio y les apasione la literatura para seguir sosteniendo el proyecto. Literatura y Café es un podcast internacional de difusión literaria y musical. Es secuencia de radio poesía y publica capítulos quincenales a través de Spotify y demás plataformas de audio. Fue fundado el 25 de marzo del 2021 por los poetas colombianos Oscar Díaz, Gerardo Giraldo, Mauricio Sánchez y el artista peruano Ariel Don Trust, y lanzó su primer capítulo el 23 de abril por la celebración del Día del Libro. El equipo actual está conformado por 9 integrantes: Aura Guerra de Nicaragua, Alejandra Cruz, Tiffany F. Cárdenas y Esther Paredes de México, Zuleima Virgües de Venezuela, Gerardo Giraldo, Nauro Torres, Jorge Triviño y Oscar Díaz de Colombia. Y está dirigido al público amante de la literatura y también a quienes no tienen hábito de lectura. Soy Aura Guerra desde Alberta, Canadá, y quiero contarles un poco sobre mi experiencia con literatura y café. A través del podcast he podido conocer a grandes autores de distintas partes del mundo. Y no solo he disfrutado de sus textos, sino que he tenido la oportunidad de darlos a conocer también. Prestarle mi voz a versos, a historias,
a narraciones que sé que han tocado la vida de las personas. Y esto es un privilegio por el que estoy muy agradecida con Dios y con la vida y con nuestro director, el señor Oscar Díaz, quien no solamente me ha permitido ser parte del podcast, sino que a todos en el equipo nos ha dado la oportunidad de explotar nuestra creatividad, de proponer ideas, de proponer proyectos. Y esto hace que el trabajo del podcast sea dinámico, sea emocionante y nunca perdamos esa chispa y esa alegría de colaborar. De mis compañeros he aprendido bastante. Venimos de distintos lugares y no solo países, sino que de distintas costumbres. Así que nos hemos complementado. Y ha sido un privilegio poder aportar un poco a este proyecto, pero también aprender de lo que los demás aportan y me enseñan. Así que yo estoy agradecida con el podcast Literatura y Café y les comento que también en conjunto he estado creciendo en mi carrera literaria. Ya voy por mi 4º libro y en el podcast se me ha dado la oportunidad de compartir mis textos y eso es algo que aprecio porque no solamente se le abren puertas a las personas de afuera, sino que también aquí a la familia, a los de adentro se nos abren las puertas y eso ha sido una bendición, podría decir, porque me ha permitido llegar a ustedes. Así que yo estoy agradecida con el podcast Literatura y Café y la experiencia ha sido insuperable y espero poder seguir colaborando por muchos años más. ¿Qué es un podcast? ¿Y por qué su nombre? Un podcast es una serie de archivos multimedia digitales que un usuario puede descargar a un dispositivo personal o bien escuchar en línea en el momento que desee. La discusión y el contenido dentro de un podcast puede variar desde un guión cuidadosamente escrito hasta algo completamente improvisado. Los podcasts combinan una producción sonora elaborada y artística con objetivos temáticos que van desde la investigación científica hasta el periodismo. Todo esto es un ámbito cotidiano. La palabra podcast está formada por 2 componentes. La primera parte de la palabra pod proviene de Apple pod, mientras que la segunda parte del término inglés empleado para las emisiones de radio, broadcast. Yo soy Gerardo María Giraldo Pérez, conocido como el poeta de la Edad de Oro. Origino desde el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba, en la costa norte de Colombia. La experiencia que he tenido con el podcast durante 2 años que llevamos realizando este gran evento cultural internacional, pues lo deja uno anonadado, muy feliz, muy alegre, porque he podido darle voz a los poemas de muchos poetas que lo han solicitado y que a través de los diferentes podcasts pues se los hemos presentado para los países que nos escuchan. He tenido la oportunidad de presentar mis escritos a nivel grupal, hermoso porque podemos compartir con poetas y escritores de diferentes partes del mundo. Llevamos 2 años sin conocernos personalmente, excepto con Oscar Díaz, que es nuestro director, y con Auro Torres, el contador de historias. Son las únicas, y Jorge Triviño, son 3 de los locutores y poetas de radio poesía de este podcast que conozco personalmente. Los otros, las niñas, son de México, de Ecuador, de Perú y de Colombia, que no he tenido la oportunidad de conocerlas personalmente, pero que compartimos información, compartimos nuestros poemas, nuestros escritos y valoramos todo lo que se hace. Esto es una familia. Bueno, para no extenderme, les dejo en compañía de una gran voz femenina, de Alejandra Cruz. Cordial saludo, Alejandra. El micrófono es todo tuyo. Tipos de podcast.
Existen varios tipos de podcast, cada uno con su propio público y características. Algunos de los más comunes son: de entretenimiento. Es ideal para desconectarse del día a día y divertirse. El de información, cuyo objetivo principal es aportar información. El formativo. Este tipo de podcast tiene un enfoque altamente pedagógico. De entrevistas. El eje articulador que mueve a este podcast es sin duda la entrevista, siendo esta el producto sonoro. Diarios. Requiere una buena planificación, constante y facilidad para mantener un ritmo de publicación diario. Ficcionales. Se trata de producciones en las que se combina la presencia de actores de voz, palabras, pistas de sonido y música para contar una historia. Los periodísticos o de investigación. Este formato es auténtico y muy válido para presentar información 100% verificada. Soy Alejandra Cruz y los saludo desde Michoacán, México. Poder llegar hasta sus hogares mediante el formato podcast es maravilloso. Es un regalo que la tecnología nos brinda en este siglo XXI. El podcast Literatura y Café se nos presenta como un medio para llevar hasta ustedes las letras y composiciones de escritores de cada rincón de nuestra América. Es para mí un placer formar parte del equipo de locución. A continuación, doy paso a nuestra querida Zuleima Virgües. Podcast frente a la radio. La radio y los podcasts son dos medios diferentes que tienen sus propias ventajas y desventajas. La radio es un medio más tradicional que ha existido por mucho tiempo, mientras que los podcasts son un medio más moderno que ha ganado popularidad en los últimos años. Algunas de las diferencias importantes entre ellos son los siguientes. En cuanto al contenido, la radio generalmente tiene una programación en vivo, mientras que los podcasts son grabaciones pregrabadas. En el formato, la radio es en vivo, mientras que los podcasts se pueden descargar y escuchar en cualquier momento. Y la publicidad también varía. En la radio a menudo tiene anuncios publicitarios, mientras que los podcasts pueden tener menos o ninguno. En la calidad del sonido, los podcasts a menudo tienen una mejor calidad de sonido que la radio. Y la audiencia creo que es más grande en la radio y es más diversa que en la de los podcasts. En general, ambos medios tienen sus propias ventajas y desventajas. Si prefieres contenido en vivo y una audiencia más grande, la radio puede ser la mejor opción para ti. Si prefieres contenido especializado y una mayor flexibilidad para escuchar en cualquier momento, los podcasts pueden ser tu mejor opción. Soy Zuleima Virgües, una venezolana que les saluda desde Cuenca, Ecuador. Mi experiencia ha sido de gran aprendizaje en esto de los podcasts. Comparto con locutores y escritores de otros países. He aprendido sobre sus culturas. La participación en este podcast de Literatura y Café me permite disfrutar y aprender con cada episodio que grabamos. ¿Cómo escuchar el podcast de Literatura y Café? ¿Y por qué escucharnos? Muy sencillo. Escribe en el navegador de tu celular o en el computador Literatura y Café Podcast y nos encontrarás en los primeros resultados en las plataformas de audio. Nuestro logo es color café con leche. Escúchanos y suscríbete a las redes de Radio Poesía Colombia, porque queremos seguir apoyando a los escritores del mundo. Estamos en
www.listennotes.com podcast, tunein.com podcast y podcast.google.com, y se va a deleitar escuchando poesía y música. Muchas gracias. Y anímate a escuchar Radio Poesía, porque la cultura nos enloquece y con la poesía los poetas del mundo pedimos paz y unión entre las naciones. Muchas gracias. En Alfa Agencia Literaria ofrecemos servicios de edición, corrección de estilo y ortotipográfica, informes de lectura, maquetación, diseño de cubierta, ilustración, impresión, publicación y promoción. Mediamos entre autor y editorial. Puedes contactar con nosotros a través de www.agencialiterariaalfa.com o llamando al +34 617 27 97 74. Nos avalan más de 25 años de experiencia en el sector editorial. Hola amigos, amigas, querida familia. Soy Jesús Ángel García Yorba, autor del libro Valores y Balones para Pequeños Campeones. En este libro tratamos de cambiar esa conciencia del compromiso social que tienen nuestros pequeños campeones. Que sea el deporte el cauce que nos lleve a la formación del nuevo ciudadano. Ese ciudadano con liderazgo, con compromiso social, que se ocupa de la ecología, que se ocupa del orden, que se ocupa de la disciplina, de la dignidad, de la puntualidad. ¿Cuántos valores hemos ido perdiendo paulatinamente en nuestra sociedad que poco a poco se degrada? Aquí está el libro, aquí está la respuesta. Valores y balones para pequeños campeones. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Lenin Fernández y soy cantautor mexicano. Desde hace 23 años que me dedico a escribir canciones. Le escribimos al amor, al desamor, pero también al amor universal, ¿no? Como son pues a las ideologías, al poder, al no poder, porque no siempre se puede. Escribimos también a nosotros como especie humana, ¿no? Entonces, pues mi música en sí, algunas canciones son de crítica social. Hasta Encontrarte es una canción que escribí para los desaparecidos de Ayotzinapa, de la Escuela Rural Isidro Burgos, en 2014. Resulta que, bueno, conocí personalmente a muchos jóvenes de los desaparecidos hoy y que bueno, también conocí personalmente a los padres de los 43 normalistas que los estuve acompañando en toda la gira por México. Ando buscando a mi hijo, dígame si usted lo vio. Él era un estudiante de Ayotzinapa, señor. Era allí su primer año, él quería ser profesor, pero el estado maldito me lo desapareció. Un viernes por la mañana, antes de desayunar, dijo: en la tarde salimos a igual a una actividad. Tenemos que ir de viaje al Distrito Federal. Se acerca ya el 2 de octubre, tenemos que protestar. Y desde entonces, señores, yo ando buscando a mi hijo. Ya recorrí todo el país, el Estado hace caso omiso y el gobierno, en vez de ayudar, parece nuestro enemigo.
marchamos echando gritos por las calles del país. Piden que nos resignemos, que ya no van a venir. ¿Cómo es posible, señores, semejante declaración? Si vivos se los llevaron, porque la resignación. Cerramos ya la autopista, bloqueamos la federal, y así nos llaman bandidos, porque hemos de protestar. Como les digo, señores, yo ando buscando a mi hijo, no me importan las calumnias, menos los calificativos, llegaremos a la verdad, no importa cuál sea el camino. A nuestra apreciada audiencia, queremos recordarles que pueden comunicarse con nuestro equipo, comentarnos desde donde nos escuchan y retroalimentarnos a través de nuestras redes sociales que mencionamos a continuación. No olviden seguirnos en Instagram como @radio_poesía, en YouTube y Facebook como Radio Poesía, y ahora también pueden encontrarnos en TikTok como @radio_poesía. Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café. Gracias por acompañarnos. Escuche todos nuestros capítulos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public, o envíanos un mensaje de voz a través de https://anchor.fm/literatura y café. Los acompañamos en este capítulo Óscar Díaz Betancourt, desde Armenia, Colombia, capital del paisaje cultural cafetero, en el guión, edición y producción. Aura Guerra Artola, un alma escribiente. Soy escritora nicaragüense, gastrónoma, mercadóloga y en el equipo de locución desde Alberta, Canadá. Alejandra Cruz Castillejo, poeta y cuentista, miembro del consejo editorial de la revista literaria Comuya, directora de la formación literaria en Club Dramata, residente en Michoacán, México. Esther Paredes, del equipo de locución desde Ciudad de México. Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro, desde San Pelayo, Córdoba, en Colombia. Jorge Eliezer Triviño Rincón, escritor en el equipo de locución, emitiendo desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, la ciudad de las puertas abiertas en América. Mauricio Sánchez Ruiz, Mausa, desde Santander, Colombia, escritor y poeta costumbrista. Soy Nauru Torres Quintero, el artesano de la palabra colombiano, transmitiendo desde San Gil, Santander, Colombia. Tiffany F. Cárdenas, narradora oral, escritora de lo terrorífico y lo fantástico, desde Ciudad de México. Soy Zuleima Virgües, docente venezolana, residenciada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, amante de la literatura, de la escritura y de la lectura, de las artes y la cultura en general. Literatura y Café, un espacio para amantes de la literatura.